Son las 11:01, pues si os parece, para tener también luego un ratito de intercambio, debate. Bueno, yo la intención, en principio, es eso, hacerlo un poquito interactivo, un poco taller, en el que tengamos espacio para el debate. Me presento, mi nombre es Maite Vázquez Resino, soy psicóloga sanitaria, psicogerontóloga y experta en mindfulness. Entonces, justo el objetivo un poquito de la conferencia, el taller, es justo ese, el aunar cómo se puede ahora mismo en el momento actual, ¿no? En la sociedad actual, cómo podemos aplicar el mindfulness en personas mayores y sobre todo enmarcarlo en lo que nos trae aquí también en la Semana de la Ciencia, en el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Muchas cosas para decirlas en una hora, ¿no? Por lo cual siempre se queda algo por ahí, pero como digo, podéis interrumpir, podéis comentar y las veces que haga falta. Por otro lado, me gustaría saber quién de aquí practica mindfulness. Vale. ¿Quién practica mindfulness habitualmente, con regularidad? Perfecto. Vale. Esto también es importante, ya ha salido también en la ponencia mi compañera anterior, que ha sido todo un éxito, la felicito desde aquí. Felicito, dar las gracias, por supuesto, al Colegio de Psicología y al grupo de trabajo de mindfulness por hacer esto posible y por estas invitaciones, por supuesto. Decía Jon Kabat-Zinn que solamente tenemos momentos para vivir, para disfrutar. Pues hagamos de este momento uno de ellos. Esa es la intención. Por otro lado, bien ha salido en la ponencia anterior, los que hayáis estado, y si no yo os lo digo, que cada experiencia, cada momento, cada manera de practicar mindfulness, cada persona es distinta. Es distinta, ¿no? Entonces, pues vais a encontrar hoy... Yo, de todas maneras, mis prácticas van a ser muy cortitas, porque yo, además, ahora lo iré diciendo, estoy acostumbrada a hacerlo con personas mayores, y con personas mayores más de 10 minutos, 15, o sea, imposible. O sea, es la mente sostenida, la atención sostenida es bastante... hay que jugar mucho con ese tema, lo veremos. Entonces, pues son prácticas cortitas, ¿de acuerdo? Pero en el que quiero eso, que os deis cuenta cómo la persona que lo guía o la persona que va a estar ahí, como lo vais a hacer hoy, pues puede ser algo nuevo. Pues quedaros con esa experiencia, con esa curiosidad, ¿no? Y como digo, y decía Jon Kabat-Zinn, llevaros algo positivo, ¿de acuerdo? La ponencia tiene 4 partes. Realmente voy a hablar del envejecimiento activo, enfermedades neurodegenerativas. Voy a dar pinceladas porque mi compañera Beatriz posteriormente va a ahondar más en este tema. Y luego lo que estoy diciendo, cómo esa conexión que existe entre el mindfulness, las enfermedades neurodegenerativas en este momento y el envejecimiento activo, personas mayores, ¿no? Como digo, es complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a empezar con una práctica, como digo, una práctica cortita. Sí que os digo, mientras que oigáis el sonido, la vibración, vais cerrando los ojos y ya está, dejaros llevar, no hay más, ¿de acuerdo? Pues venga, nos preparamos. Bienvenidas a esta práctica de bienvenida, en la cual os invito a observar las sensaciones en este momento, en el momento presente. Os invito a realizar una observación de las sensaciones en los pies. Observar los pies en este momento, las sensaciones de la textura, del enraizamiento de los pies en el suelo. Los pies son una parte importante del cuerpo porque sostienen el resto del cuerpo, dan fuerza y normalmente no estamos acostumbrados a observar. Pues de ahí esa invitación en el día de hoy, en esta llegada, a observar cómo se encuentran
los dedos de los pies, si están fríos, si están calientes, esa temperatura, esa textura, esa suavidad, la planta de los pies, ese roce de los calcetines, de las medias con los zapatos, con el suelo. Si no estáis acostumbrados a observar esas sensaciones, hacerlo con curiosidad, como si fuera la primera vez, sin juicio, sin crítica, simplemente observando. La atención en esa parte del cuerpo. Desde ahí, la invitación es a poner el foco en la respiración. La respiración, otra parte del cuerpo que llevamos durante todo el día, toda la vida, nos acompaña. Sin tener que hacer nada, a nuestro ritmo, la experiencia de la respiración en este momento, inhalando, exhalando. Os invito a tomar el aire por las fosas nasales, por la nariz, observar ese camino que realiza al entrar en el cuerpo y sin juicio, con esta amabilidad que estamos realizando la práctica, observemos cómo hace el camino de vuelta y exhalamos. Estamos unos instantes ahí, inhalando, exhalando. Sin reacción, sin llegar a ningún lado. Como digo, es la experiencia del momento, la respiración. Puede ser pausada, puede ser entrecortada, da igual, es la respiración en el presente, momento a momento. Y desde ahí, desde estas sensaciones que nos produce el observar la respiración, os invito a preguntaros cuál es la intención de venir a estos talleres, cuál ha sido el propósito al levantarnos esta mañana, qué significado tiene en el presente el estar aquí, esa intención, ese propósito, sin más. Si eso es bueno para ti, obsérvalo como si fuera la primera vez, igual que hemos observado los pies o la respiración. Observa esas sensaciones que nos produce esa intención, esta llegada aquí en este momento. Asimismo, te invito a poner el foco en el clima emocional que nos produce estas observaciones. La emoción está como el día de hoy, soleado, está nublado. Pon nombre, atrévete a poner nombre a estas emociones. Y obsérvalas también como si fuera la primera vez. Con curiosidad, con conciencia, sin juicio, con amabilidad. Quédate con este propósito, con esta intención, con estas emociones y vamos a abrirnos a la apertura y a la curiosidad de este taller. Poco a poco, a nuestro ritmo, vamos entreabriendo también los ojos al sonido de la campanita. No os voy a preguntar en este momento cuál es la intención, porque al final haré otra práctica y ahí ya sí que entraremos más en debate, ¿vale? O bueno, en saber si era esa la correcta o era otra. Y lo que no tenemos que hacer, como ya he dicho. No sé si alguna persona ha estado también en la ponencia anterior, porque esas son las pautas, no castigarnos, no fustigarnos, no enjuiciarnos, simplemente lo que nos haya llegado y al final, bueno, lo vamos a ir viendo. Bien. Bueno, de todas maneras sí que os pregunto, ¿cómo os habéis sentido al observar la intención? Bien. Vale. Ya es positivo, ¿no? Es agradable el estar aquí, bueno, pues eso, con ese propósito y con esa intención, ¿no? Yo cuando preparo estas ponencias sobre envejecimiento,
me sorprendo a mí misma porque tengo que estar cambiando los diagramas de cifras, eh, pues cada vez que digo que lo hago. O sea, cada vez que ponemos, aunque pase poquito tiempo, ¿no? Unos meses, pongamos el foco en cómo está ascendiendo la población en este momento de envejecimiento, es impresionante. O sea, cada vez es más exponencial. ¿De acuerdo? Es cierto que los países desarrollados, ya lo sabemos, tienen una población muy envejecida. Como digo, exponencialmente está aumentando. Ahora vemos las cifras, ¿no? Pero son impresionantes. Yo me echo a temblar cada vez que las veo, porque de hecho eso, el 65, o sea, mayores de 65 años ahora mismo ya es el 30% de la población, 30%, o sea, vamos a llegar ya al 30%. ¿A qué se debe esto? Que esto genera mucho debate. Pues eso, países desarrollados, ha aumentado el tema de calidad de vida, sobre todo en relación con medicina, farmacología, y ha disminuido también la tasa de natalidad. Eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? El envejecimiento, desde el punto de vista fisiológico, es un proceso degenerativo multifactorial. Me vais a escuchar mucho decirlo de multifactorial, porque no tiene efectivamente una sola causa. También deciros, o sea, la esperanza de vida también ha aumentado. O sea, es que hace 10 años, cuando yo daba charlas sobre envejecimiento activo, como digo, estaba en un 75 años y ahora ya está en los 80. O sea, es que, claro, va aumentando exponencialmente. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta ahora para lo que os voy a indicar en relación con las enfermedades neurodegenerativas, claro, ¿no? Es decir, si va aumentando la población mayor, las enfermedades neurodegenerativas también van aumentando más o menos al mismo ritmo. ¿De acuerdo? Esto, como digo, da mucho debate. ¿Es bueno? ¿Es malo? O sea, la sociedad está cambiando, estamos adecuándonos, tenemos que adecuar todos los servicios, toda la sociedad a esta, lo que se llama ya, además, sociedad de cuidadores. O sea, ya estamos ya entrando en etapas ya, pues, como digo, de mucha población mayor. Con lo que os decía, en España el 20% de la población tiene más de 65, pero es que en el 2050 sobrepasaremos el 30%, ¿no? El grupo de mayores incluye, eso también hay que tenerlo en cuenta, ya personas de varias generaciones. Es muy curioso que igual cuando yo daba charlas de envejecimiento hace unos años, yo, por ejemplo, uno de los temas que más decía era pues hay una brecha tecnológica, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya nos estamos encontrando, pues esto ya al aumentar la esperanza de vida nos encontramos, hay 3 etapas dentro de los mayores, ¿no? Pues de 60, 70, 80 y efectivamente ya se juntan efectivamente los que ya tienen, bueno, es impresionante, ¿no? Esa formación académica, cultural, o sea, va cambiando, ¿no? No, los mayores de hace años no se pueden comparar con los de hoy. Eso tenerlo también muy en cuenta, ¿no? O sea, la educación, la cultura está cambiando y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué es el envejecimiento activo? ¿Qué es el envejecimiento activo? A mí me gusta, trabajo mucho en este tema. Trabajo, como os he dicho, con mayores. El envejecimiento activo, volvemos otra vez al tema de varios factores, ¿no? En psicología que influyen siempre muchos factores. Hasta hace poquito tiempo se tenía en cuenta que el envejecimiento era pues, envejecer sin enfermedades. ¿Vale? O sea, pues estar bien, ¿no? Que no me duela mucho nada, que no tenga enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo, ¿no? Y ahora, bueno, pues todas las investigaciones, que no solamente es un envejecimiento físico. O sea, el envejecimiento activo también contiene todos los aspectos emocionales de la persona, pero por supuesto, todos los sociales, culturales y ahora yo me atrevo a decir incluso vecinales, porque también esto ha cambiado. Es decir, antes había una sociedad más de vecinal, de relaciones, en las cuales estábamos más abiertos a entablar ahí unas comunicaciones, unos nexos, unos vínculos, y eso también ha cambiado. Y ahora lo estamos volviendo también a poner en marcha, porque es muy importante en este envejecimiento. Bueno, lo voy a decir ya, es que uno de las enfermedades más que más no tenemos es el de la soledad, es el del aislamiento y el de la soledad. Y ahora veremos por qué causas, ¿no? También tenemos ahí, ¿no?
Lo que decía, ¿cuáles son esas variables que se tienen en cuenta a la hora de considerar un proceso de envejecimiento exitoso, activo, beneficioso, como queréis llamarle, ¿no? Bueno, pues también si tomáis los autores, pues cada uno os va a hacer hincapié en unos aspectos. Soledad Fernández, el contrapercibido, la adaptación; Carol Riz, el bienestar psicológico, la aceptación, la autonomía, propósito de vida, el control del ambiente; Diana de Lucas, el bienestar subjetivo; Natalia Ramos, la inteligencia emocional y afectiva. Es decir, que, como digo, confluyen, aparte de los aspectos físicos, encontrarnos bien, por supuesto, que es una pata fundamental, pues todos, si os dais cuenta, atención, control percibido, conciencia, desarrollo de emociones positivas, agradables, ¿de acuerdo? Y el tema de la compasión, que ya mi compañera ha hablado de ello y que ahora también lo veremos. A mí, personalmente, me gusta mucho el modelo biopsicosocial de Rocío Fernández Ballesteros, ¿no? Catedrática de la Autónoma, y además que es un ejemplo de envejecimiento activo. No sé ahora mismo los años que tiene Rocío, por si la conocéis, pero sigue escribiendo libros, sigue activa, sigue dando conferencias, sigue colaborando, ¿no? Y creo que ese modelo multidimensional que tiene en cuenta las características biológicas, sociales y psicológicas, creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de trabajar, como digo, con mayores y en este envejecimiento, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta destacarlo. Y yo, bueno, pues me atreví a hacer este esquemita pues con todas estas características que estamos diciendo, ¿no? Del envejecimiento, de que la persona se encuentre bien en todos esos aspectos, ¿no? Recogiendo esos aspectos externos, que ya, por ejemplo, me he atrevido a hablar de la soledad, ¿no? de esta sociedad que va muy, muy rápida. Ahora veremos esos factores de riesgo, pero también voy a decir los de protección, que a mí me gusta mucho. Bueno, pues todos esos cambios externos que están ocurriendo fuera, aunarlos con los cambios internos, ¿de acuerdo? Ver las necesidades que tiene la persona y intentar, de alguna manera, pues desarrollarlos y equilibrarlos. De todas maneras, tampoco es algo mío muy novedoso, porque Baltes y Baltes, matrimonio, ¿no?, que estudia mucho el envejecimiento activo y el tema de los modelos de los mayores, pues ya también se atrevió con ello, ¿no? Es decir, vamos a coger lo que está ocurriendo fuera, vamos a ver con nuestras fortalezas, con nuestras prácticas, que todo esto que estoy diciendo va a ir muy unido ahora a lo que voy a decir de mindfulness, ¿no? Con todo esto, pues hacer un equilibrio entre lo que necesitamos, este modelo biopsicosocial, y que, bueno, pues sobre todo que esté en equilibrio. Como digo, factores de riesgo. Si está envejeciendo la sociedad, imaginaros que también los duelos, por ejemplo, un tema que es que yo... Bueno, ya he dicho la soledad, ¿no? Es un tema, vamos, impresionante. No os podéis imaginar el porcentaje de personas mayores que existen. Claro, al existir también un tema de soledad que muchas veces no se ve, que está... Bueno, a mí me encanta el colegio cuando hizo hincapié en este tema, ¿no?, en este lema, ¿no?, de la soledad, no solamente en los mayores, también en los adolescentes. ¿Sí? Que la soledad trae consigo también enfermedades neurodegenerativas, que lo sepáis, ¿no? Muy importante, pero luego también otros síndromes, como puede ser alcoholismo, incluso suicidio. O sea, lo que pasa que es verdad que está todo muy silenciado, pero la soledad está ahí, ¿no? Y existe. Incluso soledad en personas que viven en residencia, o sea, están rodeadas de personas pero se sienten solas. Yo lo he visto. Entonces, bueno, es importante también tomar conciencia de ello. Pérdidas, es lo que digo, duelos. Si antes tenías una mascota, pero tu esperanza era, como digo, hasta los 70, ahora te da tiempo a tener más mascotas. Por ejemplo, te parece una tontería, pero es verdad que dices, es que se me acaba de morir la mascota, que llevaba con ella, pues eso, 10, 12 años, ¿no? Es muy importante. No vamos a entrar en temas de jubilación, el nido vacío, la brecha digital, que ya he dicho, barreras arquitectónicas, que estamos en ello y creo que es importante, pero sí en la cronicidad de las enfermedades. Esto también es importante porque, claro, ello genera mayor esperanza de vida, más mayores, más enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la del Alzheimer. Veremos luego también las cifras porque es impresionante los de las cifras. Como digo, factores de riesgo en este envejecimiento activo. Por supuesto que sí, somos conscientes, estamos ahí, ¿de acuerdo? Pero también, y muy importante, las fortalezas.
Porque os voy a decir una cosa, el bienestar subjetivo, envejecimiento activo, todo esto que estamos viendo, no empieza cuando de pronto nos jubilamos, cumplimos 65 años, 70, hay una edad. Lo tenemos que estar desarrollando toda la vida. Os lo digo, o sea, toda la vida. De hecho, a mí me gusta cuando cojo a niños y practico mindfulness, digo, es que esto ya se os va a quedar impregnados. O sea, es esta semillita, ¿no?, que ponemos, ¿no?, en el mindfulness para que ellos ya a lo largo de la vida, pues igual que pueden salir a correr, ir al gimnasio, tener una alimentación saludable, ¿no? ¿Sabéis cuáles son también? Hay 4 patas en el bienestar, ¿no? La alimentación, el sueño saludable, la actividad física y, por supuesto, las relaciones, habilidades sociales, que ahí es donde hacemos hincapié en el envejecimiento activo mucho con mayores, ¿no? Pues claro, si nosotros, aquí he puesto algunos temas que trabajamos desde las fortalezas, esa práctica de meditación, de mindfulness, de actividades físicas, ¿no? Acudir a centros de estimulación cuando notamos que algo no va bien, afrontar, aceptar mi propio envejecimiento, desarrollar resiliencia. Fijaros qué importante cuando os he hecho esta pregunta de propósito de vida, que nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues luego lo comentaremos porque a lo mejor tiene que ver mucho con me he levantado pero me da pereza, pero mira, al final estoy aquí, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pues esto durante toda la vida lo vamos aprendiendo y si no, lo vamos enseñando. Es importante. La interconexión, como digo, social, todas las actividades grupales que realizamos. Todo esto va a facilitar, sobre todo, un tema muy importante que ahora haré hincapié, que es el tema de la autonomía. Porque, claro, las enfermedades neurodegenerativas, el eje central, aunque os diga, pierden la memoria, el lenguaje, tal, es la autonomía. Por eso os hablaba de la sociedad del cuidador, ¿no? Entonces, todos estos beneficios, ya no solamente cuando somos mayores, sino esa actividad física, ponerlo en práctica desde jovenzuelos, desde niños, es muy importante porque va a favorecer esa autonomía, esa independencia, esa conciencia, estar aquí, ¿no? El saber resolver problemas, el mejorar habilidades de comunicación y conflictos, ¿no? Creo que esto es muy importante. Las demencias. Y yo, bueno, aquí voy a ir un poquito rápido, como he dicho, porque mi compañera va a profundizar más y va a poner más el foco, pero sí que deciros pues esto, que las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por provocar un deterioro neurológico progresivo que se acompaña de una disminución de la funcionalidad también a todos los niveles. Igual que hablábamos del envejecimiento activo a todos los niveles, pues efectivamente las enfermedades, las demencias, los síndromes cognitivos y las enfermedades neurodegenerativas evidentemente provocan un deterioro en las neuronas. Es el problema, además, bueno, aparte de decirlo de la autonomía, que creo que es importante, es que son muy crónicos y muy insidiosos. Ya también, menos mal que la estimulación nos está ayudando muchas veces a ralentizar o por lo menos parar un poquito ese avance que existía, ¿no? Hombre, también la farmacología está también, pero antes era muy progresiva y muy insidiosa, ¿no? Ahora ya, bueno, pues también estamos viendo pequeños cambios, pero es que es impresionante las cifras. Las cifras estiman que alrededor de 800.000 personas hay con demencia en España. Os he dicho, va a la par según va aumentando la población mayor. La enfermedad de Alzheimer es la más prevalente y es un 70% de las demencias, ¿no? Imaginaros. Cada año se diagnostican 100.000 nuevos casos de Alzheimer en España, con todo lo que esto conlleva, que lo pone aquí, ¿no? No solamente disminuye la funcionalidad, tema, como hemos dicho, emocional, la persona cambia, esa independencia, sino que cambia la reestructura familiar. O sea, es que hay que adecuarse a las necesidades de esas personas, ¿no? Se calcula que cerca del 5% de la población mayor de 65 años y el 20% de los mayores de 80 padecen Alzheimer. Es que son cifras que de verdad que creo que son importantes tener en cuenta. Los criterios de la demencia, bueno, ya os adelanto, se clasifica en 3 fases, ¿no? La leve, la moderada y ya la avanzada, ¿no? La grave.
El DSM tiene criterios para las 3 fases, ¿no? Lo que pasa es que yo he puesto este general un poco lo mismo para ver esos factores que estamos hablando, es decir, se deteriora la memoria, se deteriora el lenguaje, se deterioran los movimientos, las aplasias, las afasias, las agnosias, o sea, el sueño. Luego, como digo, cada persona con demencia es un mundo. O sea, unas personas pueden estar más agitadas, otras pueden estar más tranquilas y muchas veces al principio, cuando empiezan a aparecer muchos de los síntomas que ocurren, se pueden incluso, se mascaran con otros síntomas vamos, no os sorprendáis, como puede ser una psicosis, ¿no? O sea, es que estoy viendo, bueno, tengo una compañera que decía, mi padre es que se ha ido y ha venido con 40 palas del Bricomar que nunca había comprado una pala en su vida, no sabe por qué, pero la ha comprado y decíamos, jo, ¿qué le estará pasando? Pues tendrá una... Entonces, muy importante aquí las evaluaciones. No voy a entrar en temas de evaluaciones. Sí deciros los que estéis interesados en este tema de las enfermedades y de mayores, que existen dos evaluaciones de cribado muy importantes, que son el FAS y el GDS, ¿vale? Los tenéis, no lo tengo en las diapositivas, lo tenéis en una página que se llama hipocampo.org, ¿vale? Las podéis sacar y entonces lo que hace es clasificar la demencia de la persona también en 7 fases. No sé si alguno trabajáis con ello, el FAS y el GDS, ¿de acuerdo? Podéis obtener de ahí. Entonces, cuando obtenemos de una persona mayor esa evaluación de cribado, son muy cortitas de pasar, pues esto evalúa todo, la memoria, el movimiento, les hacemos dibujar, ya vemos en qué momento se encuentra la persona, ¿no? Si está en el FAS 1 o 2, es que está... más o menos puede tener despistes, pero está normal. Ya 3, 4, 5, ya ese leve que hablábamos ya tiene una importancia en su deterioro, ¿de acuerdo? Y ya el 6 y el 7 es que ya muchas veces ya incluso no tiene consciencia. Son esas ya más avanzadas, no sé, esas enfermedades neurodegenerativas más avanzadas. Por eso es muy importante, los psicólogos, pues eso, importante, no estar evaluando constantemente, pero sí, si además aplicáis un programa, como puede ser el Mindfulness, ¿no? Que es el que traigo yo aquí, pues ver en lo que la persona puede incluso no solamente estancar esos síntomas, sino ralentizarlos, que eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues pasar esas evaluaciones me parece que es muy importante. La clasificación de las demencias, no me voy a parar aquí, pero hay primarias, secundarias... Hipocampo.org. Además, aparte de, bueno, esta del FAS y el GDS, que es más para bueno, aspectos cognitivos y funcionales de la demencia, vais a encontrar muchísimos que están libres, por eso lo digo, es verdad que no lo había apuntado, pero me ha venido ahora. Entonces, muy importante para hacer cribados, incluso si estáis atendiendo a personas mayores, o sea, nos da cómo está la persona en este momento, ¿no? Y es importante y muy fáciles de pasar, además de aplicar, ¿vale? Si tenéis de todas maneras cualquier duda, yo como luego dejo la presentación aquí en formación para quien la quiera y por supuesto mi contacto, o sea que no tengo ningún problema en deciros, pero es heteroaplicada y pero sí que nos da eso. Esta persona, por eso oiréis hablar, esta persona está en fase 1, está en fase 3, está en fase 7, ¿no? Porque nos ayuda mucho a, bueno, ahora lo diré con el programa de Mindfulness que yo apliqué a personas mayores. Bien, bueno, esto nada. Primarias son aquellas normalmente corticales, subcorticales, secundarias que provienen de las primarias, pero luego también las hay mixtas. ¿Cuáles son las secundarias? Pues, por ejemplo, un ictus o una... A mí me gusta mucho este cuadro de clasificación, porque ahí sí que dice demencias primarias, efectivamente, corticales, subcorticales, y las secundarias, pues aquellas de origen normalmente vascular. Esas hemorragias, esos ictus que estamos hablando, que por desgracia hay muchísimo y ahora mismo a edades más precoces. ¿Por qué? Pues también por el ritmo de vida, ¿no? Esto también ahora podría ser un debate. Y luego, pero es que fijaros, es que también tenemos demencias por medicamentos, por tóxico, lo que hablaba antes, por el alcohol, por la soledad, por asociado a otras enfermedades como puede ser el cáncer o diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas más. No vamos a entrar aquí. Ya hemos hablado factores de riesgo con la demencia, pues si no hacemos actividad física, si no sedentarismo, no tenemos relaciones sociales exitosas, como hablábamos, tenemos ya también genéticamente una carga
La actividad física, por supuesto, yo desde aquí, pues, pero también os quiero decir una cosa, y siempre lo digo también en todas mis charlas, el hacer esto, o sea, el no fumar, el hacer actividad física, no nos va a proteger de no tener una enfermedad neurodegenerativa. Y tenemos el caso ahora mismo de Bruce Willis, J. Fox, por decir alguno, ¿no? Es decir, que tener en cuenta que esto nos va a ayudar no solamente en la enfermedad neurodegenerativa con factores de riesgo, factores protectores ya hemos hablado de ello, ¿no? Dietas, ejercicios cognitivos, etcétera. Entonces, tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Volvemos, ¿ves? Aquí están las 3 fases que os decía, muy importantes, ¿no? Tampoco vamos a ahondar mucho más, pero es lo que os he dicho, la leve, FAS 1, FAS 2 o GDS 1, 2, pues es la leve, bueno, pues hay unos despistes, lo tengo en la punta de la lengua, esto que no me sale. La moderada ya sí que empieza a haber unas alteraciones, sobre todo de la memoria semántica, de la atención sostenida, por supuesto, y ya la grave, como digo, ya el eje principal es esa falta de autonomía o lo que es lo mismo, la dependencia, y por supuesto en la memoria ya se queda todo esto. Las consecuencias son esas, disminución de la autoestima, como digo, cada persona le va a cambiar el carácter, la personalidad, pero es que le cambia también a la familia. Y no solamente trabajamos con las personas mayores, sino que trabajamos con las familias. Y luego al final pues también hay que tener, bueno, he dicho el lenguaje, ¿no? Pero es que imaginaos el tema de movimientos, son más propensas luego pues a las caídas. Entonces ya luego una caída, una rotura de cadera con una enfermedad crónica de este tipo, pues hace que eso, tienes que buscar un cuidador las 24/7, como yo digo, ¿no? Porque la calidad de la vida de los pacientes y de los familiares, para que esté lo mejor posible, pues tiene que estar adaptada y en todo momento atendida, ¿no? Bien, mindfulness con las enfermedades neurodegenerativas. Claro, yo ya os digo, yo no he encontrado investigaciones ahora mismo en el que se trabaje con un FAS 6, un FAS 7, o sea, con un grado de demencia muy avanzado, porque, a ver, si en ese momento la persona no tiene esa conciencia ni esa atención, que es lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿no? Con mis compañeras y conmigo, pues cómo lo va a tener en este estado, ¿no? de enfermedad. Pero sí que se investigamos mucho, como digo, a lo largo de este envejecimiento activo y sobre todo en los inicios de estas enfermedades, con mindfulness sobre todo, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo la persona, pues con toda esta que hablo, funcionalidad, edadismo, discriminación, vulnerabilidad, soledad, aquí me he explayado todavía más en poner cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es mindfulness? Ya ha comentado muy bien mi compañera Sandra, ¿no? Ahora ya, enganchando a todo esto, ¿no? Que hemos visto características de las demencias, atención, memoria, todo esto, pues fijaros, hay varios también conceptos de mindfulness, ¿no? Prestar atención de manera particular, lo que hemos hecho antes, en el momento presente, os decía cómo os estáis ahora, cómo están los pies ahora, ¿no? Este presente, ¿no? Esta conciencia que surge cuando prestamos atención, qué importante la atención. O sea, es que la atención y la memoria son 2 procesos cognitivos en mayores que hay que estimular constantemente porque, bueno, las consecuencias pues ya también las hemos visto, ¿no? Ese deterioro. Vicente Simón, al cual yo admiro mucho, catedrático de Valencia, dice: la capacidad humana y universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Esto, como decíamos, hay todo el rato en el presente, momento a momento, ¿no? Esa atención, esa conciencia en este presente. A mí me gusta mucho esta concepción, ¿no? Es la conciencia que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella. Si queréis, además vamos creo bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Pues vamos a parar y vamos a hacer otra práctica y vamos a poner nunca mejor dicho, en práctica esa atención. Venga, os animo ahora en este momento, ¿no? De que llevo ya un ratito aquí hablando de enfermedades y bueno, y de mayores, que por cierto, a mí es que me gusta mucho. Entonces, bueno, me tiraré aquí no 1 hora, tiraría muchísimo tiempo, ¿no? Pues vamos a hacer una práctica.
Nada, cortita también, como os he dicho, ahora os diré por eso, por qué son cortitas. Ya lo he adelantado. Bien, pues os invito a ir cerrando los ojos con suavidad, con amabilidad, tomar una postura receptiva, amable, en la cual sintáis esos pies enraizados en el suelo, las manos que os caigan en el regazo de los muslos, una apertura de hombros sin tensión, con receptividad, como digo, con atención en este momento. Y os animo, os invito ahora a observar el cuerpo en su totalidad, haciendo un barrido corporal de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Cómo sentís esas sensaciones en el cuerpo en este momento? Sin detenernos en ninguna sensación en concreto, ninguna parte del cuerpo en concreto, simplemente observando en su totalidad esas sensaciones en el cuerpo. Después de media hora escuchando, es normal sentir alguna tensión, los hombros, el cansancio, es normal, pero observarlo como si fuera la primera vez, con curiosidad, con apertura. Y desde ahí, de estas sensaciones, os invito a observar la respiración, observando, igual que hemos hecho anteriormente, cómo inhalamos, cómo entra el aire fresquito en el cuerpo, cómo se posa, cómo llega a la caja torácica, a los pulmones, y desde ahí cómo exhalamos y observamos el aire calentito, ¿no? Ese aire, y nos quedamos ahí en una pausa. Observamos, inhalamos a nuestro ritmo, momento a momento, con amabilidad, con la misma amabilidad que nos ha traído aquí, con la que estamos haciendo las prácticas, el ejercicio. Observamos esa respiración. Podemos incluso observar si ha cambiado algo de la práctica anterior, pero igual, sin juicio, sin reacción, sin llegar a ningún sitio. Es la respiración en este momento. Inhalamos, exhalamos. Y desde aquí ya os digo que la mente está activa. No se trata de poner la mente en blanco, ni mucho menos. La mente está funcionando, está activa. Entonces os invito a observar los pensamientos que os llegan en este momento. Digo los pensamientos porque puede ser uno. Mis compañeros y compañeras que tienen más práctica, los que practicamos mindfulness, os vendrá primero uno, después otro. Pero puede que os lleguen varios a la vez. Observarlos como si fuera la primera vez, esos pensamientos, como si estuvieran pasando por un cartel de película. Los veis pasar como las olas del mar. Vienen y con amabilidad los dejáis ir. Es una experiencia en este momento de observar los pensamientos que os están llegando, sin juicio, sin engancharos a ninguno de ellos, simplemente observando con amabilidad y como si fuera la primera vez estos pensamientos. Y con amabilidad también los dejamos ir. Si es bueno para en este momento esta observación, no analicéis, no critiquéis. Y si hay algún pensamiento que os arrastra, que os secuestra, volver al ancla de la respiración, a esa inhalación, a esa exhalación. Es importante tomar conciencia de aquello que nos distrae, de esos pensamientos que nos arrastran, de esas sensaciones, y volver con amabilidad a este momento, a esta presencia. Con amabilidad, con sutileza.
Y desde aquí, la invitación ahora es hacer 2 exhalaciones profundas en la que el aire, incluso os pongáis la mano en el abdomen y observéis cómo el aire, esta respiración, este oxígeno que estamos tomando os llegue al abdomen, notar esa sensación en esa parte y esa sensación la expandáis por todo el cuerpo. Simplemente sentir las sensaciones de este momento, observando con atención estas sensaciones, este momento, esta consciencia, este presente, momento a momento. Y sin más, sin ningún tipo de juicio, cada uno en su momento, en su experiencia, vamos poquito a poco tomando conciencia, vamos abriendo poquito a poco los ojos y nos vamos encontrando otra vez con la sala, ¿no? Bueno, sí que me gustaría que me dijerais que habéis notado curioso al observar otra vez el cuerpo, al daros yo esas pautas de observar los pensamientos, que todo lo que sintáis es normal, ¿eh? Todo, vamos, que estáis en la libertad de poder, además estamos muy poquitos, estamos como en casa, como yo digo, de tener esa libertad, bueno, pues de decir cómo os habéis sentido o si ha habido algún obstáculo o algo. Anteriormente sí que es verdad que nos encontramos con el obstáculo de los sonidos de las obras y ahora yo, por ejemplo, he sentido eso, qué tranquilidad, qué plenitud, qué bien me he conectado con la respiración. Contadme, ¿qué habéis sentido nuevo o al revés? O no, da igual, lo que hayáis sentido. Que la cabeza está en mis pensamientos. Tú sí que has sido la que tenéis los pensamientos todos a la vez, ¿verdad? Y de pasado y de futuro, ¿no? No había ningún pensamiento en el presente. Te pregunto. No, sí, pero no futuro. Y sabes que el futuro normalmente está asociado con preocupaciones y con sensaciones de ansiedad, con eso que hemos dejado sin hacer o que tenemos que hacer cuando nos vayamos de aquí corriendo en piloto automático, que ahora voy a hablar un poquito de ello. Sí, es normal. Eso es normal. Hace mucho la práctica, pero has tomado conciencia de ello y eso es lo importante. Sí, he sido capaz de conectar con la respiración y volver otra vez un poco a la calma. Cuando de momento empiezan los pensamientos es como agitación y... Eso es mindfulness. Eso es mindfulness. Fíjate qué importante. Pues fijaros qué importante es esto para las personas mayores que no han oído hablar de esto en la vida. Lo digo ya, ahora ya viene la experiencia. Bueno, pues os voy a contar. Dime, perdona. A mí me ha gustado esa parte que para mí es importante de lo de llevar el aire o la inspiración a todo el cuerpo, porque siempre estoy como más acostumbrada a llevarlo al abdomen y como si el resto del cuerpo no fuera importante, ¿no? Y cuando de alguna manera lo he hecho como más partícipe, me ha hecho sentir mejor. Qué bien, qué bien. A mí me gusta mucho esto de expandir nuestra serenidad. Claro, tampoco quería indicaros a ver esta serenidad porque no sé en ese momento, claro, lo que ibais a sentir cada uno, ¿no? Pero yo sí, yo que estoy, eso, yo trabajo mucho, cuando me siento esa serenidad, me lo expando por el cuerpo. Y es más, ahora agradécete el haber sido consciente de esas sensaciones y de haberlo traído aquí. Y yo te lo agradezco también que lo hayas traído aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Cada uno va a tener una experiencia y es normal, ¿no? Que todas tienen cabida. Bueno, como psicólogos sabemos que existen 3 tipos de prevención. Prevención primaria, que es la que está ligada al envejecimiento exitoso durante toda la vida. La prevención secundaria, que es cuando comienza la enfermedad, y por supuesto la prevención terciaria, que es la que hablábamos ya cuando la enfermedad ya es muy insidiosa, ya es grave, que aquí es lo que os decía antes, el mindfulness, la verdad que bueno, no tiene mucha cabida.
Me quedo con este, con este iceberg que yo hice también hace tiempo, ¿no? En el cual ya mi compañera ha hablado de las actitudes básicas que tiene el mindfulness, que son el no juzgar. Habéis visto que todo el rato no juzguemos, no critiquemos, es la experiencia en este momento, dentro de un rato, la confianza, la paciencia, la aceptación. La mente principiante, que ahora hablaremos, por supuesto, pero es que al mismo tiempo, y yo, bueno, pongo mucho énfasis, sobre todo en el tema de los mayores, bueno, en todas las edades, ¿no? O sea, el tema de la compasión y la autocompasión, pero no en la acepción que tenemos todos de tener lástima por nosotros mismos, sino en la de querernos, aceptarnos, abrazarnos, y esto también se aprende desde muy jóvenes. La adolescencia me estoy encontrando ahora mismo, cantidad de casos, eso, es que no me quiero, no me aceptan, no pertenezco, no puedo. Tengo que trabajar justo desde esta parte, ¿no? de la aceptación de uno mismo para que luego en las siguientes etapas pues lleguemos eso, a una madurez muy, muy agradable, positiva, ¿no? Ponemos una serie de mecanismos de acción, ¿no? Esta exposición, he visto que os decía, os invito a exponeros ahora a esos pensamientos, a esas sensaciones corporales, ¿no? Por supuesto vamos a conectar también en las prácticas con valores. En los mayores los valores es muy, muy importante porque ya tienen una historia de vida, ¿no? En la cual ya tienen también esas experiencias vitales y esos valores, ¿no? Y con todo esto tenemos una serie de beneficios, que es lo que a mí me dijo, bueno, pues, jolín, si esto es muy, muy beneficioso, no solamente para los budistas, sino para ya aquí, pues el tema de mayores, qué importante, ¿no? Reducir el estrés, proteger el cerebro, aumenta la capacidad de concentración, la atención, mejora la memoria, la creatividad y la inteligencia emocional. Y es impresionante. Y las habilidades sociales, no lo pone aquí, pero lo digo ya también, ¿vale? Bueno, que se nos está echando el tiempo encima. Esto, bueno, los programas que existen ahora de mindfulness, pero ya también hemos hablado de ellos. Me voy a quedar aquí un poquito, bueno, yo el programa que puse en práctica con mayores es una mezcla entre MBSR, porque es el mindfulness basado en la ansiedad, el MBSR por el tema de los pensamientos cognitivos, pero también el que está basado, como os digo, en compasión y autocompasión. El MSC, que aquí está, los autores como Germe Dinez, pues son muy importantes. Pero por supuesto hay muchísimos, ahora mismo en el de la alimentación, el de Santiago Segovia, el MBP. Muchísimos. O sea que esto ya os lo dejo para que vosotros indaguéis. Lo mismo con las investigaciones. Estas investigaciones son de hace tiempo. Pero fijaros que las investigaciones con mayores están ligadas normalmente con temas de recuerdos, de memoria, con memoria semántica, con temas del sueño, retraso en el Alzheimer. Hay dos que yo tuve muy en cuenta a la hora de hacer mi investigación, que es el primero, el de mejoras en recuerdo y memoria, por supuesto el afrontamiento, el de Laumann, de retrasos en la enfermedad de Alzheimer. Claro, ¿qué ocurre? Todas estas investigaciones, que además ya son más antiguas, ¿vale? No tienen muy en cuenta el tema de los cuidadores, os lo digo ya, y todas son positivos. Tener en cuenta que también hay investigaciones, esto también ahora lo comentará mi compañera, que también se tiene muy en cuenta aquello que no surge tan beneficioso. Y ahora diré yo algo que no surgió tan beneficioso de mi programa. O sea, no todo es también positivo, ¿no? O sea, tener en cuenta todos estos elementos que estamos viendo hasta ahora para ahora verlo. Yo tuve muy en cuenta un TFG que no está aquí, un TFG de la Universidad de Jaén de Laura Ramos, me acuerdo que se llamaba, que ya había hecho en residencias, pues eso, prácticas de mindfulness para medir la ansiedad, el deterioro cognitivo. Entonces, bueno, lo que se hace normalmente, porque longitudinal es complicado en temas de mayores, ¿no? Pero si investigaciones de pre y post-test, entonces, bueno, pues aplicar el programa y ver cómo luego, comparando las evaluaciones, bueno, pues normalmente, como os digo, todas las investigaciones suelen ser positivas. Estas ya son más recientes, ¿de acuerdo? Pero siempre a edades tempranas, como os he dicho, ¿no? O sea, en fases tempranas del deterioro. Estimulación basada en mindfulness en la enfermedad de Alzheimer avanzada, ensayo clínico piloto. Aquí otro basado en un ensayo clínico aleatorizado. Pero a mí me gustan estos. Además le encontráis en papeles del psicólogo. A mí me gusta mucho
porque ya tiene en cuenta, en este caso, cómo han educado o han enseñado a cuidadores de residencias y de centros de atención para luego ponerlo en marcha en las residencias y en los centros, claro, ¿no? Y me parece muy, muy, muy importante. Teresa Miró, mi tocaya, bueno, pues me parece, yo la admiro mucho y justo pues eso, ya dice, ya no solamente vamos a tener en cuenta a esta persona, ¿no?, de ralentizar todos estos síntomas, sino también a las personas que acompañan. Y en familias. Efectos de las intervenciones basadas en mindfulness en cuidar de familia. Estoy dando cuenta que no me he traído yo, ahora que veo aquí lo de Neurama, mi artículo. Pero bueno, mi artículo iba hice la investigación, que ahora hablaré de ella, apliqué unos cuestionarios pretest basados, os digo, no solamente en factores de riesgo, es decir, ansiedad, depresión, memoria, por supuesto, pasé el STAI, pasé el BDI, temas de aspectos cognitivos, estos que hemos hablado nos valen, el FAS y el GDS, sino que también pasé bienestar y resiliencia. O sea, también pasé más enfocados a bienestar, a envejecimiento activo, por supuesto, cómo encontraba la persona, y fue impresionante. Y luego yo hice un taller, una de las sesiones es del dolor, pues pasé también uno del dolor, que ya os avanzo que ese fue el que más me falló y ahora os explicaré por qué. La prevención primaria en el mindfulness pues se tienen muy en cuenta, por ejemplo, la mente del principiante. Observar y ver los aspectos que nos rodean como si fuera la primera vez. ¿Por qué os decía observar esos pies o esas sensaciones como si fuera la primera vez? Tabla rasa, como los niños cuando están aprendiendo. Es impresionante. Y los mayores, bueno, no tan mayores, es verdad que no tomamos conciencia de esos momentos. Está muy ligado con la atención. Ahora, claro, está muy ligado con la atención. El piloto automático lo mismo, ya lo he dicho. Venimos, hacemos aquí las prácticas, vamos a aprender lo que es una demencia y nos vamos corriendo a nuestra vorágine del trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Qué importante es parar. Qué importante es parar. Yo os voy a decir, a mí el mindfulness no me cambió la vida, porque los problemas siguen estando aquí, pero sí la manera de verlos. Esa atención, ese foco de ver esos problemas y de poder flexibilizarlos. Eso también en los mayores es maravilloso. O sea, cuando notáis, ¿no?, esa conciencia, esa flexibilidad, ese cambio de foco, os da ya eso de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues también en temas mayores y sobre todo en temas de residencia, yo trabajo en mindfulness con mayores a todos los niveles. Bueno, ahora en residencias no. Es verdad que la investigación la realicé en residencias, he seguido trabajando en residencias, pero también trabajo a nivel individual y es impresionante. O sea, yo tengo una persona que voy cada 15 días los jueves, la señora Rosa, y yo tiene un problema de inicio de demencia. Llevo un año. La hemos dejado ahí, o sea, al revés, ha adquirido más capacidades de memoria, ¿no? Y sobre todo, pues eso, luego ya también lo que hablamos, la relajación, el bajar el nivel de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero es verdad que también cambiamos esa flexibilidad, esa apertura, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué os decía con el ejercicio que hemos hecho antes? La mente de mono, muy bien lo ha dicho la compañera. Me han venido muchos pensamientos, madre mía, y además es que a lo largo del día tenemos más de 70.000 pensamientos, los cuales están como la mente de mono, o sea, saltando de rama en rama. Es una atención también budista en mindfulness. A mí me gusta mucho. Lo que hacemos con el mindfulness, como he dicho también en la práctica, es que intentar que llegue uno, después otro, pero así en la vida, primero hacer una cosa, después otra, y hacerlo con consciencia. O sea, que vale, que nos lleguen, incluso si nos llegan esos pensamientos, como nos han comentado, pues tener conciencia de ellos y saber que podemos con la práctica de mindfulness poderlo flexibilizar. Y a mí esto que me encanta, porque esto lo integro en todas las terapias, pues el modo ser. No estar todo el rato en la reacción. ¿Cuántas veces os he dicho en la práctica? Sin reacción, sin llegar a ningún sitio. Es el momento, o sea, dejaros llevar, el modo mindful, el modo ser. Por supuesto, la compasión y autocompasión, como os he dicho, los mayores os podéis, si no lo sabéis, se quieren muy poquito.
Justamente a lo mejor por esto de cuando lo hice en residencias, dice, esta sensación de que, bueno, no vienen mucho a verme, vienen cuando pueden, estoy aquí, pero bueno, son historias de vida impresionantes, porque además yo me he encontrado personas que habían estado en la guerra civil, o sea, o de la posguerra, por lo cual impresionante lo que genera. Y las experiencias de vida y sobre todo en relación con las familias genera eso, la no aceptación, la no querernos y por consiguiente tenemos que trabajar mucho ese deseo positivo. Yo siempre... Podrías pensar antes que has dicho que no era exactamente el concepto que tenemos de compasión. El concepto de compasión aquí lo tenemos muy arraigado a la fe cristiana. Compasión es lástima, pena. Ay, vamos a ser compasivo con esta persona. Pues vamos a darle, o sea, va eso, con la pena, con la lástima, incluso con la resignación. Justo aquí es lo contrario, aquí no trabajamos la resignación, trabajamos la aceptación. Fijaros la diferencia. Entonces, aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes, como yo digo, ¿no? con lo que somos, ¿vale? Pero es verdad, como os digo, esto en adolescentes también me está ocurriendo. Bueno, los que trabajáis con adolescentes, ¿no? Esto de, es que no me siento querido, no me siento perteneciente. Entonces, no hablo y entonces así pasó desapercibido, pero claro, eso lleva al final un aislamiento. Pues es que al final los mayores ha ocurrido un poco lo mismo, ¿no? O sea, ya os digo, que está cambiando, que esto no vamos a generalizar. Pero sí me lo he encontrado, ¿no? Esta de, es que vienen a verme, me siento, el edadismo, me siento aquí, que estoy en la residencia, pues bueno, haciendo lo que me dicen, pero bueno, pues vamos a tener también en cuenta ese modelo de atención en la persona, ¿no? Esas capacidades, esas habilidades, eso que ha hecho durante toda la vida y que ahora lo pueda seguir haciendo, que eso es muy importante, ¿no? Entonces os digo que es verdad que este concepto va más ligado a eso, a abrazarnos, a querernos. Entonces las guías que están... bueno, ahora voy a intentar hacer una cortita ya para terminar, un poco enfocada en este tema, ¿vale? Para mí, un ejemplo... ha fallecido hace muy poquito, ¿no? Jane Goodall. Para mí es un ejemplo impresionante de esa empatía, bueno, porque hay poco tiempo, si no os pondría los vídeos que yo los pongo en todos los talleres, porque abrazar sabéis que ella abogó mucho la defensa de animales, sobre todo los primates, entonces, mira, ya se me pone carne de gallina cuando deja en libertad a ese primate y se da la vuelta, ese abrazo, el abrazo de Gonda, ¿no? Que lo habréis visto, y si no lo habéis visto me pedís el enlace en YouTube, lo ponéis, es maravilloso, ¿no? Esa es la compasión, la autocompasión, la empatía y la resiliencia, o sea, es todo en uno, ¿no? O sea, a mí por eso yo la admiro mucho. Hay más ejemplos de admiración, pero bueno. Como os decía, en la prevención secundaria, cuando ya el Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas ya están en un estado más avanzado, sí que entrenamos. Dime. No me queda muy claro con el tema de los tres tipos de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Sí, mira. Y entonces, mi pregunta va en relación a un factor que creo que en realidad influye mucho, que es el tema del insomnio crónico. ¿Ahí lo podríamos trabajar también primariamente? Sí, por supuesto. De hecho, mi compañera anteriormente ha hecho una práctica al cuerpo y hay una práctica, el body scan, que yo la utilizo mucho para trabajar el insomnio en mayores y en adultos y en todo el mundo. Es maravilloso. O sea, es una práctica, lo que pasa es que es larguita. Y por ejemplo, esta persona que os digo, que yo trabajo con ella, la señora Rosa, o sea, yo cuando tiene también puntas de esto de insomnio, le digo, ¿estás poniendo en práctica el body scan tumbada en la cama y tal? Sí, yo si queréis luego me escribís y os lo paso, porque además en YouTube ponéis body scan y hay prácticas de 40 minutos maravillosas. Se puede trabajar en primaria el insomnio. Es uno de los temas que os he dicho que en investigaciones se trabaja muchísimo, mucho. Y tenéis mucho ahí que trabajar, porque el insomnio es verdad que es otra o consecuencia o normalmente secundaria de las enfermedades o de la ansiedad. O sea, sí es verdad, está mucho ahí en mayores. Muy buena pregunta, muchas gracias, es verdad. Vale, en la prevención secundaria, atención y memoria. Ya lo ha hablado mi compañera antes. Tenemos una red neuronal por defecto que tiende a distraerse. Entonces, qué importante es ser consciente, estar aquí, darnos cuenta de que nos distraemos, que la mente se va y volverla a traer. Por eso os he dicho, volver al ancla de la respiración. Volver al ancla de la respiración es muy importante, porque la respiración es la experiencia en el presente.
Muchas personas me dicen, ¿por qué la respiración? Bueno, pues es esa experiencia, ¿no? En ese momento. Espera, que estabas haciendo la fotografía que... Bueno, esto sí, podéis pedirlo en formación o al grupo de trabajo o dejo aquí mi correo, sin problemas, yo lo paso, por supuesto. ¿Y algún tema? Cuando dejes la esta, incluye también tu artículo. Ah, vale. Sí, porque se me ha olvidado incluirlo, pero bueno, como ahora lo voy a explicar ya las 12, ya en las conclusiones. El tema de la atención es un músculo, que además lo entrenamos, por supuesto, leyendo, estudiando, ¿no? En ese envejecimiento activo que hemos estado hablando, ¿no? Mira, el círculo que hemos hecho, fijaros, sigue tu respiración, tu mente se va, divaga, somos conscientes. Bueno, pues redirígete otra vez al tema de la respiración. Pero a mí me gusta mucho, fijaros, a mí me gusta mucho esto que yo siempre lo cuento en todos los talleres. Creo que además lo saqué del experto, ¿eh? No, esto no. Pero es que a mí esto me cambió la vida y os voy a explicar por qué. Dice, el violinista estadounidense Joshua Bell ha demostrado que pese a tocar magistralmente en el metro de Washington, los pasajeros pasaban de largo. Efectivamente, yo es que me di cuenta, o sea, fui consciente de que voy en piloto automático corriendo por el metro. Hay personas tocando maravillosamente, pero es que no tengo tiempo, no puedo parar. Es que vamos... No sé lo que me viene a la cabeza, me venía a la cabeza, porque de verdad que esto me cambió. Dice el experimento, bueno, lo que dice al final, que estas personas en el metro no paran, esta persona no tenía ninguna atención, pero igual que si vamos a un museo y vamos corriendo viendo los cuadros, o sea, qué importante es parar, ver las pinceladas, ver las texturas, ver los colores, o sea, hacerlo. Cuando salgáis de aquí, vayáis a un museo, a un libro, a una película, a lo que sea, ponerle atención, ¿eh? Decía el monje Thich Nhat Hanh, ¿no? Que, bueno, es que no he profundizado aquí mucho de cómo se occidentalizó el mindfulness, ¿no? Aquí, cómo se ha traído del budismo, ¿no? Pues, pero por los beneficios, vamos a quedarnos con esos beneficios. Y decía, cuando estés fregando los platos, estate fregando los platos. O sea, es que es verdad, a mí no me gustaba planchar, desde que practico mindfulness, bueno, no es que lo disfrute, pero estoy ahí y bueno, pues... Es lo que os digo, la plancha no va a cambiar, pero me cambia la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, el 12 de enero de la mañana el artista y el niño prodigio comenzó su recital y las personas pagaban un montón de dinero por escuchar a este violinista, ¿no? O sea, es impresionante cómo pasamos. Y entonces yo desde entonces sí que me paro, bueno, en el tiempo que puedo, a escuchar a esas personas, las personas que van en el metro y escuchar su música, sus canciones y dedicarles ese momento de atención. Y es impresionante, verás las sensaciones que yo os invito a que os ayude. Y por supuesto, también en los mayores y en el tema de... Ya estoy terminando, ¿eh? En el tema de los mayores y en el tema de esta prevención secundaria, el humanismo compartido. Os digo, mi programa de mindfulness... y ahora viene por esto del humanismo compartido, lo vais a entender, ¿qué es esto? Bueno, yo aquí agradezco a la Residencia San Juan de Dios en su momento en la que estuve haciendo prácticas de mindfulness con los mayores, fue una experiencia que me cambió, pero también, como os digo, lo hago a nivel individual, el desarrollo de mi programa. Como os he dicho, las dos primeras sesiones eran 8 sesiones que ponía en práctica. Las dos primeras están orientadas al tema cognitivo, a atender la mente de mono, lo que hemos hablado, atender de manera consciente, lo que hemos hablado del piloto automático. Luego, el tema también del estrés, por supuesto, tema de emociones difíciles, donde entraba el tema de la resiliencia. Yo es que el tema de resiliencia, fortaleza ante la adversidad, a mí es que me gusta mucho. Me da igual adolescentes, adultos que mayores. Por supuesto, compasión y autocompasión. Y en el último, pues incorporamos todos los aprendizajes. Como ya os he adelantado, el tema del dolor, cuando yo lo evalué, fue el que menos se notó. ¿Sí? Y entonces yo, hablando luego con personas expertas,
Yo ahora si lo hiciera a nivel grupal, cambiaría el dolor por la soledad. Os lo digo ya por si alguien se anima a ponerlo en práctica. Eso está claro. Porque me dijeron, claro, es que el tema del dolor está muy cronificado, ya lo llevan de mucho tiempo. El dolor físico y el emocional, ¿eh? Estoy hablando de los dolores, del dolor en las personas mayores. Entonces es verdad que se necesitan más talleres o más prácticas para practicar el dolor. Con una nada más, pues como que se quedaba cortito. Pero os digo, en todos los demás variables, o sea, os lo digo, salió beneficioso. Ansiedad, memoria, atención, regulación de pensamientos. Y, por supuesto, lo que os estoy diciendo, en resiliencia, en el humanismo compartido. Las prácticas tenían 3 partes. Primero hacía psicoeducación, porque claro, si no os explicaba muy bien lo que era el estrés o esto de la atención, que os lo he explicado así como muy rápido, ¿no? Pues ellos muchas veces no entendían algunas cosas luego de la guía. La guía sí que era, pues a lo mejor como las que hemos hecho, cortitas, porque, como ya os he dicho, más de 15 minutos los mayores, el momento en el que estéis. No es lo mismo hacerlo con mayores después de comer, que os digo, se os van a dormir, que en otro momento más relajado, ¿no? O sea, el momento incluso de la semana, es muy importante tenerlo en cuenta. El momento del día, el momento de la semana, ¿vale? Veréis lo que les ha pasado ese día. Si alguien les ha quitado la comida, es que, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero os digo, se quedan con ganas más de 8, o sea, de 8 sesiones. O sea, es indudable, ¿no? Y en la tercera parte, que era la que decía la del humanismo compartido, pues es lo que os he preguntado ahora. ¿Cómo os sentís? ¿Qué os ha generado la práctica? ¿Qué obstáculos habéis encontrado? Y ahí es como una especie de terapia de grupo, como yo digo, ¿no? Hay que saber muy bien guiarlo para que unas personas no sean más protagonistas que otras, no broten unas más que otras, hay que ser muy importante esto. Pero es impresionante cómo ven en los demás cosas que también ven en ellos mismos, y eso ayuda, o sea, ayuda a decir, pues no solamente yo sufro, sufren los demás, no yo solamente tengo enfermedades, las tienen los demás. O sea, esa tercera parte es importante. Luego también deciros que en mayores, aparte de las guías, yo también tengo en cuenta, bueno, este es el programa, por si luego ya queréis seguir indagando, ya termino. Lo hacía una vez por semana, como digo, en 3 partes, 1 hora y media. El FAS, que no se os pase del 4, es decir, en una moderada, porque si no lo mismo va a haber también personas que puedan obstaculizar el resto. Eso en grupo, individual es maravilloso poner en práctica las guías, pero no solamente ponía en práctica las guías, ponía también vídeos. Los vídeos conectan muy bien con lo visual, los mayores, os lo digo, con lo visual, y también movimientos conscientes. Les encanta esto de estar sentados, vengamos a hacer movimientos conscientes, moveros, incluso los que pueden caminar, pues incluso caminar, y poesía. Yo las poesías para mí, de hecho, bueno, he traído aquí un libro, el que quiera, Bailando con elefantes. Es un entrenamiento en mindfulness para personas mayores, pero es muy espiritual. Pero os ayuda mucho porque tiene poesías. Lo dejo aquí, no os preocupéis. Yo mi programa, ya se me olvidaba, se llama Respira Calma, Respira Plenitud. La verdad es que yo, las veces que lo he puesto en marcha, ya os digo, ha sido muy exitoso. Y hemos trabajado todo, la prevención primaria y la secundaria, ¿no? Más la secundaria, evidentemente, en residencia. Pero bueno, a nivel individual, da igual la edad. Poner en práctica el mindfulness, y bueno, y con nosotros mismos, claro, por supuesto, estaría bueno. Y nada, bueno, pues acabar con estos beneficios, ¿no? Es decir, no solamente vamos a estimular, que se estimula cognitivamente a los mayores, es una terapia no farmacológica para estimular cognitivamente, sino que también reduce la ansiedad, pero qué importante, mira, que otra vez Beltes y Belte no me acordaba, ¿no? Esa manera de mejorar la autoestima, de ver también que eso, el querernos más, mejorar la autoestima, integrarnos. En los grupos yo lo que veía es que estaban en la residencia y muchos no se conocían. Ahí empiezan también a interconectar, a cambiar, ¿no? Y claro, a nivel social, imaginaros costos para la salud, la verdad que os lo diga, ¿no? Y a nivel familiar, pues el tema de la autonomía, que creo que es muy importante. Pues vamos bueno, aquí os dejo, de las 3 partes que he hablado, os dejo bibliografía, ¿vale? Aquí os dejo mis datos, por si alguna persona quiere ponerse en contacto conmigo, el correo electrónico está aquí. Y vamos a terminar con una práctica. Estoy robando mucho tiempo, bueno, me estoy pasando, yo lo sabía.
podría estar hablando aquí todo el día de este tema. Yo eso sabía que 1 hora no me daba, pero venga, vamos a terminar también con una práctica muy cortita, ¿vale? Y ya pues eso, un intercambio de lo que podemos hacer en este tema de mayores. Pues nada, vamos a ir cerrando los ojos de una manera pausada, con amabilidad. Vamos a hacer esta práctica ya última en este momento. Vamos a tomar una postura receptiva. Os invito también a notar si hay alguna parte del cuerpo, las sensaciones. Pero bueno, notar, por ejemplo, los hombros, el cansancio, el calor. Bueno, pues es normal, ¿no? Después de 1:10 que llevamos ahora mismo, ¿no? Y ahora no va a ser tanto ni de observar sensaciones ni de observar pensamientos. Vamos a observar eso que hablábamos, ese autocuidado, ese cariño hacia nosotros y hacia los demás. Y os voy a invitar a poner en la mente un momento que hiciste hoy, por ejemplo, en un presente o en un presente remoto. Hoy, ayer, que fue un día de fiesta, por ejemplo, de celebración, o bueno, hace 2, 3, 4 días, no más allá, ¿no? Un momento importante o significativo o positivo, esto que hemos hablado tanto, ¿no? de la intención, ¿de acuerdo? Puede ser algo pequeño, sutil, ese aroma del café, por ejemplo, ese agua, al sentir ese agua calentita al levantarnos por la mañana, ese jugar con nuestra mascota, esa conversación con los amigos. Fijaros qué de cosas, ¿no? que pueden estar ahí. Pero enfocar la atención en esos momentos y sentir las sensaciones que nos produce. Y también deciros, preguntaros, poner conciencia en qué fortalezas, qué habilidades habéis puesto en marcha para sentir ese momento, el agradecimiento, sobre todo la atención, eso está claro, ¿no? Lo hemos visto, la atención, la conciencia, pero sobre todo esa amabilidad, ese parar, ese agradecimiento, incluso el perdón. Es muy importante también en ese autocuidado integrar el perdón, la aceptación, ¿de acuerdo? Poner esas habilidades, esas características nuestras en esos momentos, ¿vale? Y con ello, en ese momento que para cada uno será distinto, vamos a decirnos unas palabras que están en el presente siempre. Soy fuerte, soy íntegro, soy coherente, soy capaz, soy honesto, soy sabio, soy feliz. Y fijaros cómo estas palabras, en este momento, cómo resuenan. Si además las relacionamos con este momento que os estaba invitando a observar, cómo las podemos integrar en el día a día. Pero también en presente podemos decir, me comprometo, me acepto. Ahora os invito a poner el foco en la primera práctica, la intención. ¿Algo ha cambiado de ese propósito, de esa intención que traíamos? ¿Cómo nos vemos ahora después de decirnos esta palabra? Soy fuerte, soy honesto, he estado aquí, me comprometo. Todo en presente. ¿Cómo nos hace sentir? La vida es un baile y el mindfulness es presenciar y disfrutar de ese baile. La consciencia es el portal en la experiencia. Yo, desde aquí, os animo a hacer conscientes esos momentos, a agradeceros el estar aquí, el haber parado, el estar con esa escucha, esa atención, el exponeros a esas sensaciones, a esos momentos que no es fácil, yo lo sé, y llevaros pues ese agradecimiento y esa amabilidad para todo el día.
que el propósito se os haga efectivo, patente, y podáis disfrutarlo. Poco a poco vamos abriendo los ojos, nos vamos tomando conciencia. Y creo que poco más. Muchas gracias. Que me he pasado mucho. Y sí que quería... A ver... Es que quería deciros también a los que encantan, a los mayores les encanta decir frases. Pues no las he puesto yo aquí las frases. Me encanta decir frases, como os he dicho, las poesías, porque también esa parte es sensible, ¿no? Dice, mira, esta sí, la tengo aquí, de todas las maneras, si no está aquí, la tengo. Ah, sí, está aquí. Cultive el silencio, contacte con la naturaleza, viva periodos de soledad, medite, contemple, cuide su entorno, trabaje en grupo, viva con sencillez y pregunte a su corazón cuando no sepa qué hacer. Esto es mindfulness y esto en los mayores ayuda. Muchas gracias.